A continuación vamos a hablar de los nervios craneales, el 7, 8 y 9. En este episodio vamos a hablar del nervio número 7, que es el nervio facial. Como introducción, este es el séptimo nervio craneal. En realidad son dos nervios, que son el nervio facial y el nervio intermediario. Al tener dos componentes, este nervio es mixto, sensorial, sensitivo y motor. Es el encargado de conducir los estímulos matrices a los músculos de la cara, que intervienen en la mímica o en los movimientos, y los que intervienen en la degradación, incluido el bucinador. Recoge la sensibilidad de la cara y sus mucosas. Recoge información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. También información del conducto auditivo externo. Finalmente, información del área cutánea y por detrás de la oreja. También tenemos 4 grandes componentes, que son la vaina, el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Vamos a hablar de cada una de ellas. La vaina es un tejido fibroso que rodea todo el nervio en toda su extensión y que contiene los vasos nervorum que le aporta oxígeno y metabolitos al nervio. Epineuro, tejido conjuntivo que envuelve la vaina en su cara interna. El perineuro, tejido conectivo que envuelve la vaina en su cara interna. Endoneuro, tejido conectivo que se halla en medio de los fascículos o fibras nerviosas. Fibras del nervio facial. Tenemos 5 fibras: las fibras eferentes motoras, las fibras aferentes, las fibras viscerales eferentes, las fibras viscerales aferentes y, como último, las fibras somáticas eferentes generales. Su origen real. Su origen real es el núcleo somatomotor. Este núcleo está situado en la calota protuberencial, en el límite del bulbo raquídeo. Este se compone de núcleo sensitivo sensorial. Esta parte del nervio se origina en el ganglio geniculado de las fibras que aportan del ganglio geniculado que penetran en el bulbo raquídeo, para terminar en la parte superior del núcleo del fascículo solitario. Este núcleo es la terminación real de la parte sensitiva y sensorial del núcleo de la fascia. También tenemos el núcleo vegetativo. En este se encuentran 2 núcleos, ubicados en la protuberancia por detrás del óculo motor. El primero, el núcleo lácrimo-muconasal. Sus fibras simulan la secreción de las glándulas lagrimales y muconasales. Como segundo, el núcleo salival superior. Da origen a las fibras que regulan la secreción de las glándulas submaxilares y sublinguales. Ahora vamos a hablar del origen aparente. Emergen junto al intermediario de Grisberg, desde el surco bulbo raquídeo entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. El nervio facial, en conjunto, se halla medial al nervio vestíbulo coclear y lateral al nervio abducens. Trayecto. Tanto nervio facial como intermediario en la fosa craneana posterior se dirigen hacia arriba y afuera, pasando por la cisterna pontocerebelosa, para finalizar penetrando por el conducto auditivo interno, el oído medio y específicamente el conducto o canal facial. Cabe recordar que hasta este punto el nervio facial va acompañado del nervio vestíbulo coclear, paquete nervioso acompañado de la arteria cerebelosa anteroinferior, la cual a veces genera la arteria laberíntica, que se introduce junto a estos 2 nervios por el conducto auditivo interno del oído para irrigarlo. Cuando penetran los nervios faciales y vestíbulos cocleares en el conducto auditivo interno, estos se separan. Cuando esto ocurre, el nervio vestíbulo coclear da sus 2 ramas, el nervio vestibular y coclear. Mientras tanto, el nervio facial e intermediario continúan su recorrido por el conducto del facial. Su diagnóstico. Puedes experimentar dificultad para cerrar los ojos voluntariamente o hacer expresiones faciales, tales como sonreír o fruncir el ceño. También tus músculos faciales pueden caerse o encorvarse, lo cual puede causar que tu cara se sienta normalmente rígida o tensa. A continuación vamos a hablar del octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Este nervio transporta 2 tipos de sensibilidad especializada, una ventricular y una auditiva. Bien. Se van a encontrar en áreas especializadas de las paredes del laberinto membranoso. Este laberinto es como una especie de tubo, el cual contiene un líquido que
se encuentran dentro de los túneles que se interconectan entre sí por medio del hueso petroso. El complejo nuclear vestibular. Este complejo se va a encontrar por debajo de lo que es el cuarto ventrículo y va a estar compuesto de un núcleo superior, uno medio, uno inferior y uno lateral. Estos van a recibir las fibras aferentes del nervio vestibular y también van a recibir fibras cerebrales por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Asimismo, cuando llegan todas las fibras emergentes a los núcleos, se van a transportar al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. La función anatómica del nervio vestíbulo coclear. Este está encargado principalmente de lo que es el equilibrio, la audición y el movimiento. Este lo ha considerado en dos nervios, el nervio coclear, el cual va a llevar todos los centros que pertenecen a las funciones auditivas, y el vestibular, que va a llevar a los centros todo lo que es las funciones de equilibrio. Y su origen real se va a dar por dos ganglios periféricos que van a ser análogos a los nodos espinales. El origen aparente del nervio vestíbulo coclear. Este nervio emerge del centro por medio de las fositas laterales del bulbo, por fuera y detrás de las raíces del nervio facial. Nace dos raíces, una interna que es la vestibular y una externa que es la coclear. Su trayecto. De la base del bulbo del nervio vestibular, esta se dirige hacia afuera, adelante y arriba, llega al conducto auditivo interno y lo penetra al mismo tiempo que lo hace el nervio facial. Y esto van a recorrer estos dos nervios al conducto auditivo interno de toda su extensión. Antes de llegar al fondo del conducto, que se lo conoce como trocodel auditivo, este se va a dividir en dos ramas, una anterococlear, el cual se va a dirigir a lo que es el caracol, y una posterovestibular, el cual se va a dirigir a lo que es el vestíbulo. La distribución. El nervio se divide en dos ramas terminales, una coclear y otra vestibular. El nervio vestibular va a estar destinada a lo que es el vestíbulo del oído interno, y poco después de que se divide del nervio coclear va a presentar en su trayecto, que es en el fondo del conducto auditivo interno, un engrosamiento ganglionar. Este engrosamiento se lo va a conocer como ganglio de Scarpa. Para determinar si el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, sufre un daño, se puede observar en la persona si ésta sufre al escuchar en un entorno ruidoso. Aquí ya se puede sospechar de un daño en el nervio auditivo. Según estudios recientes, se ha demostrado que el envejecimiento y la exposición al ruido disminuyen las fibras sensitivas de este nervio. Por lo tanto, va a tener una dificultad en cuanto a distinguir el origen de cada sonido. A continuación vamos a hablar sobre el par craneal número 9, que es el nervio glosofaringeo. Este es un nervio mixto que contiene fibras sensitivas, fibras motoras y fibras vegetativas. Este, a su vez, como su nombre lo indica, el nervio glosofaringeo inerva estructuras de la lengua y de la faringe. A su vez, este nervio envía señales sensitivas generales, señales sensitivas específicas y señales sensitivas bronquiales. A su vez, señales motoras bronquiales y señales motoras viscerales. Estas señales emergen de tres núcleos, que son el núcleo motor principal, el núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo. A continuación vamos a hablar sobre los tres núcleos. El núcleo motor principal se encuentra en el tallo cerebral. Este recibe fibras de la corteza motora primaria. Estas fibras, a su vez, hacen sinapsis con las neuronas motoras, y esto es lo que le da a su vez una función motora bronquial a este núcleo. Ahora, el núcleo parasimpático. Este núcleo se le conoce también como salivatorio inferior. Está ubicado en la sustancia reticular medular, recoge fibras del hipotálamo y se cree que alberga la información olfatoria. Y el núcleo sensitivo. Este núcleo forma parte del tracto solitario. Recibe fibras provenientes del nervio glosofaringeo, de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores.
Estas fibras emergen de este núcleo para formar conexiones con el hipotálamo. Ya, ahora vamos a hablar sobre la función de este nervio glosofaringeo. Este nervio glosofaringeo, como habíamos dicho, es un nervio mixto. Contiene funciones motoras y funciones sensoriales. Las funciones motoras vendrían a ser como la devolución de los alimentos a través del músculo estilofaringeo, el músculo estilogloso y el constrictor superior de la faringe. En cuanto a su función sensorial, permite la percepción de los sabores, como a su vez también envía señales a las mucosas del oído medio, señales sensoriales, también a la mucosa de la faringe, a la mucosa auditiva y de la orofaringe, que lo que le da a este nervio la función de reflejo nauseabundo y de la deglución. También es el secretor de la glándula parótida, lo que le complementa la función de deglución de los alimentos. A continuación vamos a describir las fibras que contiene este par craneal. Este par craneal contiene fibras motoras, fibras sensitivas y fibras vegetativas. Las fibras motoras cumplen una función en la deglución, como las fibras sensitivas en los estímulos gustativos y en los estímulos sensoriales, y las fibras vegetativas cumplen una función del arco reflejo en la salivación. El origen real de los núcleos de este nervio se encuentra en el bulbo raquídeo, como dijimos anteriormente, el núcleo motor, el núcleo vegetativo y los núcleos sensitivos sensoriales. Ahora sobre el origen aparente. Surge en el surco retroolivar por debajo del surco vestíbulo troclear y inmediatamente por encima del nervio vago. Bueno, vamos a hablar del trayecto de este nervio. Este nervio se dirige hacia adelante y hacia atrás hasta llegar al foramen yugular, por donde sale del cráneo. Luego hace una concavidad sobre el estilo gloso, penetra en la región paratroclear para después distribuirse sobre la base de la lengua. Ahora vamos a hablar sobre la distribución, que serían sus ramas colaterales, sus ramas terminales y sus ramas comunicantes. Las ramas colaterales de este nervio vendría a ser el nervio timpánico, el nervio del músculo estilofaringeo, el plexo faringeo, las ramas tonsilares y el ramo carotídeo. Las ramas terminales del nervio de todas las fibras vendrían a formar el plexo lingual posterior, mientras que las ramas comunicantes vendrían a ser parte del nervio vago, el nervio mandibular, los nervios petrosos y el nervio facial. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Si es que uno de los nervios glosofaringeos está lesionado, la úvula se desviará hacia el lado del nervio que está sano. A continuación hablaremos de una patología que hemos escogido de los 3 pares craneales elegidos. En este caso hablaremos de la patología de Bell, que también se le conoce como parálisis facial periférica idiopática, nombrada así por el médico cirujano Charles Bell. Esta es un trastorno del nervio facial, lo cual inhabilita lo que es el movimiento de los músculos de la cara. Epidemiología, tenemos que este puede afectar a personas mayores de 65 años, en su mayoría puede ser mujeres embarazadas. Hay una alta gravedad de contraer esta parálisis de Bell cuando la mujer está embarazada y presenta lo que son diabetes. En
cuanto a las causas, esto se puede dar por la inflamación del nervio facial o por la constricción del mismo, a la medida donde este nervio cruza lo que es el cráneo, como se llama el canal de Falopio. También se puede dar por infecciones como son las del herpes zóster, también por VIH, también se puede dar por una relación con la enfermedad de Lyme, una infección de oído medio y también de una sarcoidosis, que es la inflamación de los nódulos linfáticos adyacentes al oído. En cuanto a síntomas, un indicio para que se desarrolle una parálisis de Bell es un resfriado. Luego de este resfriado, de que va de 2 a 3 días, va a presentar los indicios o los inicios de esta enfermedad. Los síntomas siempre se presentan de un solo lado de la cara, pero pueden ser bilaterales. Estos síntomas son gradualmente de leves a graves. Muchos pacientes sienten molestias por delante del oído, que generalmente es un indicio de la debilidad de los músculos de la cara. Luego la cara va a presentar un deslizamiento hacia abajo o hacia un lado de la boca. Entre otros síntomas tenemos que no puede cerrar completamente el ojo, la boca, presentan dificultades al tragar o al beber. Esto ocasionaría que la comida se vaya por un solo lado de la boca. También causa lagrimeo intenso, babeo, problemas para sonreír e hiperacusia. En cuanto a su diagnóstico, se puede diagnosticar la parálisis de Bell con examen físico completo o la historia clínica. También se realizará un examen de sangre para diagnosticar lo que es la enfermedad de Lyme, ya que van de la mano con la parálisis de Bell. Se puede realizar un electromiograma para valorar los nervios que inervan la cara, también los músculos de la cara. Se va a realizar una prueba de conducción nerviosa para valorar la velocidad con la que el impulso nervioso viaja a través del nervio. También para diagnosticar si la parálisis de Bell es causada por un tumor cerebral, se va a realizar una tomografía computarizada de cabeza y una resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, a menudo no se usa ningún tratamiento, ya que la enfermedad desaparece espontáneamente, pero en casos de que la parálisis predomine por unos 3 meses, se va a usar lo que son corticoides que reducen la inflamación del nervio. Un medicamento que se va a usar como corticoide sería la valociclovir junto a la prednisona, que es un esteroide. En una complicación que se puede dar de la parálisis de Bell, ya que este hace que los músculos estén rígidos y no puede cerrar el ojo, se puede causar una úlcera o causar una infección en la vista. Algo más grave que puede ser como complicación es la pérdida completa de la vista.